La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Hola, ¿qué tal? Qué gusto llegar hasta cada uno de ustedes a través de su programa, el repaso de la lección de la escuela sabática desde nuestra conferencia en Nueva Jersey. Qué gusto es poder estar una vez más a través de este programa, llegando a ustedes para estudiar juntos y repasar nuestra lección. Y como cada semana no estamos solos, hay un grupo de compañeros que se unen a nosotros para compartir los puntos principales de la lección de la semana. Hoy estamos en la lección número 5, que tiene como título Fe contra todo pronóstico. Y nos acompaña nuestros compañeros pastores, el pastor Federico Martín y el pastor Daniel González. Pastor Federico, un saludo. Gusto una vez más estar unidos en este programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder estar una semana más y compartir con ustedes este maravilloso repaso de la lección. Asimismo, Pastor Daniel, bienvenido una vez más al programa del repaso semanal. Muchas gracias, Pastor Albert. Un saludo para ti, para el querido Pastor Federico y también a todos los que desde cualquier parte del mundo se conectan. Claro que sí, y con esto en mente, nosotros vamos a entrar, como dije, el título de esta semana es Fe contra todo pronóstico. Y el texto bíblico en el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y nosotros vamos a ver esta semana la continuidad del conflicto que inició en el cielo y que se trasladó a la tierra, y poder ver cómo a través de la historia Satanás ha buscado ganar esta batalla. Y vamos a poder ver esta hora cómo en el siglo XVI la obra comenzaba 200 años antes por Wycliffe, que vimos la semana pasada, el lucero de la Reforma, cómo comenzó a brillar con más intensidad y había llegado a un momento épico donde la fidelidad se fue llevando de generación en generación y específicamente se fue maximizando poco a poco. Llegamos al punto donde se van a esta semana a tratar 5 elementos principales de la lección, hablando de la reforma, donde vamos a poder estudiar con los 3 pastores cuando se llegó a los 5 fundamentos del cristianismo en este periodo, donde se destaca la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo gloria a Dios. Y es por eso que vamos a entrar a esa etapa de esta semana del estudio. Y sería bueno esta hora entender en qué consistía el principio de la sola escritura que estuvieron viviendo los reformadores. ¿Qué lecciones podemos aprender de nuestro tiempo? La iglesia llegó a fundamentarse en un fundamento llamado la sola escritura. ¿Qué podemos destacar para nuestro tiempo en relación a eso, Pastor Federico? Bueno, cuando nosotros vemos lo que tiene que ver este concepto de la sola escritura, tú lo has mencionado, ¿no? ¿Verdad? Son 5 conceptos fundamentales que de alguna forma los reformadores habían tenido la oportunidad de poder ir en contra de algunas cosas que no estaban sucediendo bien en el momento cristiano. Y a estas bases de estos 5 fundamentos, al final, este grupo de reformadores protestantes tomó el tiempo para poder hablar acerca de estos 5 conceptos, pero principalmente el de la sola escritura. ¿Y qué quería decir ese fundamento de la sola escritura?
Ese fundamento de la sola escritura era que lo que ellos se iban a basar en sus estudios, en sus creencias en lo que ellos tenían pensado hacer, tenía que ser basado solamente en la palabra de Dios. Así No mismo. podían existir como existía quizás en la Iglesia Católica, las tradiciones, no podían existir las interpretaciones quizás de algunos dirigentes. No, 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 no. O sea, lo que ellos hablaran obligatoriamente tenía que estar basado en la escritura. Y por eso cuando vemos en esta semana, ¿no? Cuando nosotros vemos ese mensaje a través de la reforma de estos grandes personajes, ellos al final basaron toda su creencia en lo que tenía que ver con la escritura. Así Por mismo. eso Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso es lo que querían los reformadores. No querían pecar contra Dios con otras cosas que estuvieran fuera de la escritura. Por eso, entre esos 5 fundamentos, que era solo escritura, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria, entonces ellos dijeron, ok, a partir de este momento, nosotros hacemos una reforma en nuestras creencias, pero la reforma va a ser a través de solamente la palabra de Dios. Así, Pastor Daniel, eso era relevante. Yo sé que usted tiene también para decirnos desde ese punto de cómo se fundamentaron en ese principio. Solo escritura, no queremos otro elemento, Pastor Daniel. Sí, bueno, hay mucho que decir, el tiempo es muy corto, pero yo lo primero que quiero decirles a mis amados acá es que mi vida está cambiando con la palabra de Dios. O sea, la manera en cómo me encuentro ahora con la Biblia es diferente y es gracias al estudio del folleto esta semana. Saben, yo no había pensado en que el gran conflicto cósmico tiene que ver justamente con esto. Lucifer atacó la palabra de Dios en el cielo. Dijo, lo que Dios dice no es cierto. El carácter de Dios fue puesto en duda y ahí comenzó el gran conflicto. Lo mismo le dijo a Adán y Eva. Anteriormente la revelación de Dios con el hombre era cara a cara, hablaba cara a cara con Adán y Eva. Luego, aún después de la caída, Dios también hablaba con los seres humanos, con sus hijos, y muchas veces lo hizo por medio de teofanías, es decir, apariciones directas con seres humanos. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Vemos también cómo él luego tiene que utilizar mensajeros y usa a los profetas para mostrar su revelación a sus hijos, hablando él mismo. Y finalmente, la mayor revelación de Dios, la sola escritura, vamos a decirlo así, la evidencia de quién es Dios y su carácter y su amor por nosotros, se reveló cuando Dios mismo se encarnó con Jesucristo. Entonces, aquí es donde la tinta y el papel toman un lugar preponderante, porque hubo que escribir en todos los tiempos esas manifestaciones de amor de Dios, esas evidencias del carácter de Dios. Y ahora yo veo con razón el diablo le hace tanto la guerra a que nosotros no leamos la Biblia. Primero por destrucción, hoy por engaño. Y tomando las palabras del pastor Federico y su pregunta también, pastor Albert, con respecto al asunto de la sola escritura, el detalle es que nosotros, es algo que viene desde más atrás de los mismos reformadores. Cuando uno ve a David, por ejemplo, en el Salmo 119, ahí hay varios versículos, por ejemplo, el versículo 103, David dice, la Biblia, la palabra de Dios es dulce como la miel a mi boca. En el 104 dice, yo de tus mandamientos he adquirido inteligencia y aborrezco la mentira. Y en el versículo 147 dice, yo voy a esperar en tu palabra, lo mismo que el 162, me regocijo en tu palabra. Entonces, los reformadores, Pastor Albert, Pastor Federico, ustedes lo saben y yo vuelvo a insistir en que hay que leer, hay que leer. No, este libro es maravilloso. Los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 nos muestran lindas biografías de personas que en el tiempo medieval decidieron aún dar su vida por la palabra de Dios, pero mejor aún, decidieron vivir ahora sus vidas por medio de la palabra de Dios. Y quiero terminar este pedacito. Hay algo en nuestra cartilla, en nuestro folleto, que si usted no la tiene, pídala en cualquier iglesia adventista. Mire, dice aquí, las escrituras irradian gozo, gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento,
luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría en nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en las promesas de Dios, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser física, mental y espiritualmente. Es decir, tomar nosotros ese principio de los reformadores, voy a dirigir mi vida por solo la escritura, por solo lo que diga la palabra de Dios, eso trae consigo bendiciones. Definitivamente había una determinación en ellos de ser fieles a una reforma, a pesar que la mayoría estaba inclinada en otras prácticas. Este remanente toma la determinación de fidelidad. Ahora, Pastor Federico, esa determinación lo llevó también sabemos que es un conflicto, lo llevó a puntos de muerte, lo llevó a puntos de entrega, llegó a puntos de sacrificios. Y es bueno hacernos la pregunta, ¿cómo pueden las obras de una persona verse aún después de muerte? ¿Qué podemos nosotros encontrar a través de estos reformadores? Porque cuando nosotros vemos la lección, indudablemente lo que nosotros tenemos en nuestra mano hoy tuvo que ver con trabajos de muchas personas que inclusive perdieron su vida por ella. Cuando nosotros vemos las diferentes traducciones de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que tuvieron que ser con esfuerzo de varios de esos reformadores. Inclusive cuando nosotros entendemos que la expresión sola escritura era para fundamentar su fe, ahora estos reformadores tenían que hacer una obra más allá. ¿Por qué? Porque la Biblia tenía dos problemas. Número uno, el problema número uno que tenía es que las traducciones de la Biblia eran traducciones solamente a algunos idiomas en especial. Pues hablábamos de la Vulgata Latina, que solamente estaba escrita en latín y que no podía llegar a toda la población. Ahora, no era solo el problema de la traducción, sino también el problema de que quienes la podían tener. Y entonces, la escritura solamente la podían tener los altos dirigentes de alguna congregación. Era un material tan caro que no podía estar accesible a la gente y la gente lo que iba a escuchar confiando que lo que escuchaban era la palabra del Señor. Entonces, a través de los reformadores en este principio de sola escritura, yo creo que ellos entre ceja y ceja se pusieron, ok, ahora nosotros tenemos que hacer algo, porque si queremos que la interpretación sea solo por la escritura, entonces tenemos que empezar la traducción de la Biblia a diferentes idiomas para que esté al alcance de la gente. Y la mención y la Biblia, perdón, el folleto habla acerca del trabajo que hizo este reformador, este teólogo William Tyndale, ¿verdad? Este reformador que quiso hacer que Inglaterra pudiera tener acceso a la escritura y traducir aquella palabra al inglés para que pudiera tener. Y cuando nosotros vemos la obra de William Tyndale, nos vamos a dar cuenta que este reformador hizo todo lo posible, pero se le iban cerrando las puertas en todos los lugares. Inclusive en Bélgica, allí en 1536, entonces él es condenado a la hoguera y los que lo pusieron en la hoguera dice que lo ahorcaron y entonces luego quemaron su cuerpo. Y dice que las últimas palabras de Tyndale allí en la lección dice, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y qué interesante es que a pesar de que Tyndale ya había muerto, dice que Dios responde milagrosamente a esta oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la traducción de la King James, que es la más conocida en el área de inglés, nos vamos a dar cuenta que allí en 1611, cuando se imprime esa versión, ¿verdad?, del rey Jacobo con la King James, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de la traducción de esta King James tuvo que ver con el trabajo que había hecho Tyndale. La lección habla que el 76% del Antiguo Testamento fue el trabajo de Tyndale. El 83% se vio que era el trabajo de Tyndale. Entonces, lo importante de todo esto
es que si este hombre no se hubiese sacrificado en poder hacer el trabajo, esta palabra, o por lo menos al inglés, no hubiese podido llegar quizás de la manera como llegó. Entonces la pregunta es, ¿cómo las obras de los muertos pueden pasar a través del tiempo? Tiene que ver con esto. Es con el hecho del trabajo que nosotros hacemos o que este hombre hizo y que aunque él no pudo ver los frutos y los resultados, esas obras que él hizo, a pesar de estar muertas, pudieron hacer algo en la vida del cristiano. Ahora, es interesante también que nosotros entendamos eso. Nosotros tenemos que entender que nuestras acciones también van a preceder después que nosotros muramos. Ahora, ¿serán acciones buenas o serán acciones malas? Es lo que nosotros tenemos que definir. Pero al final nosotros tenemos que ser transmisores de la palabra, porque no importa, inclusive cuando estemos muertos, lo que nosotros hagamos en vida puede trascender a otras personas y alcanzarlo también a través de la palabra. Ujú. Definitivamente es sorprendente. ¿Saben, Pastor Federico, Pastor Daniel y amigos que nos están viendo? Es interesante que estos reformadores no solo estaban dispuestos a dar su vida, pero sino a dejar un legado, el legado de que nosotros hoy tenemos las traducciones. Hicieron no solo el sacrificio de entregarse por amor al evangelio, a la verdad, sino también el esfuerzo de hacer algo en favor de los que iban a poder llegar al cristianismo más adelante. Y como decía el pastor Tyndall, nosotros vimos a Martín Lutero y veremos otro poco más adelante de él. Vimos hicieron el esfuerzo no solo de ser reconocidos porque estuvieron dispuestos a ir a la muerte, vimos a Juan Hus, pero si no estuvieron dispuestos a transmitir un legado que favoreciera el evangelio, el cristianismo. Y la pregunta que debiéramos de reflexionar nosotros es, ¿qué estamos nosotros dejando como legado a nuestras generaciones? En nuestra iglesia estamos simplemente nosotros allí ocupando el lugar que porque simplemente queremos adorar, o estamos transmitiendo un legado en favor de las generaciones que vienen o las que están en la iglesia ya, pero que marcan en nosotros una diferencia como reformadores. ¿Qué estamos reformando? Y con este detalle, pastores, muchas personas peleamos por ser reformadores de cosas muy ajenas a lo que Dios nos colocó a hacer en nuestras congregaciones. Queremos que nos conozcan por cierta, cuando debiéramos de tener un interés, que nos conozcan para que otros tengan la oportunidad de recibir este evangelio. Y hablando de interpretaciones, Pastor Daniel, hay personas sinceras que dicen, pero ustedes hablando de la sola escritura, la Biblia, ustedes interpretan la Biblia de una manera diferente a otros. Y entonces, ¿a quién puedo creer con tanta interpretación que vemos? ¿Qué es lo que podemos destacar en relación a esto? Bueno, muy interesante. Sin querer ofender a nadie, amigos, el principio de sola escritura utilizado por los reformadores y que hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día también predica, no le quita el uso de la razón, no quita el uso de la experiencia humana. Lo que deja claro es que por encima de mi razón, de mi experiencia humana, oiga bien, y de cualquier interpretación que cualquier religión le dé a la Biblia, es la misma Biblia la que determina los principios que hay que seguir. Entonces, ¿qué se le aconseja a una persona que está interesada en estudiar la Biblia y dice, pero ¿qué estudio? Y yo lo he oído en mi experiencia como pastor. Hay personas que me dicen, pero ¿qué Biblia vamos a leer? ¿La católica o la evangélica? Hay personas que me dicen, pero es que la Biblia suya dice diferente a la Biblia mía. Y la gente pregunta mucho por este asunto. ¿Cómo hacer si yo quiero escuchar la Biblia y no sé a quién escuchar? Entonces, la respuesta a eso es bien interesante. En primer lugar, el primer consejo, mi querido amigo, mi querida amiga que nos escuchas, tú mismo tienes que leer la Biblia. Y este es un consejo que parece tonto, pero es un consejo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la gente hoy no lee la Biblia. La gente hoy escucha lo que otros mastican de la Biblia. Ellos entienden de esa manera y luego lo dicen a las personas. Dicho de una manera muy fea,
Nosotros estamos, muchas personas, es comiendo de lo que otros han comido, masticado y vomitado para que nosotros no los comamos. Feo, ¿verdad que sí? Pero es la realidad. Muchas personas oyen lo que dice la pastora, lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote, lo que dice el guía espiritual, lo que dicen los programas de YouTube, lo que dicen los programas de televisión, pero no agarran la Biblia por sí mismos. Entonces, ¿cómo hacer para que uno entienda la Biblia? Vaya a la Biblia. Por cierto, en el libro El conflicto de los siglos se cita una experiencia que tuvo uno de los reformadores llamado Juan Knox en Escocia. La reina de Escocia, María se llamaba ella, le hizo la misma pregunta a Knox y le dijo, ¿cómo hago yo? Ellos interpretan la Biblia de una manera, ustedes interpretan la Biblia de otra manera. ¿A quién le creo? Dijo ella. Y la respuesta de Knox, la voy a citar, es interesante. Knox le dijo a la reina, debe usted creer en Dios, que habla con sencillez y habla en su palabra. Más de lo que la palabra le enseñe, no debe creerle ni a unos ni a otros, porque la palabra de Dios es clara en sí misma. Eso es lo que hay que hacer, pastor. Ir a la Biblia. Muy bien, interesante. Saben, justamente por eso los reformadores están martillando esa gran verdad de poder inclinarnos a ir a la escritura. Y a través de eso nosotros encontramos cómo el Espíritu Santo iba utilizándolos a ellos, como decían, no solo a ser mártir. Y por eso nosotros creemos también, y la historia nos muestra, que el Espíritu Santo llegó o llevó a Martín Lutero a una gran verdad, Pastor Federico. Y segura, sin duda alguna, esa verdad no se quedó en su tiempo. Algo ha de impactar en nuestro tiempo, en nuestra generación, en nuestro mundo. ¿Cuáles son esas maravillas que el Espíritu Santo llevó o condujo a Martín Lutero? Creo que el mayor aporte que hizo, entre tantos aportes que hizo Martín Lutero, la vida de Martín Lutero, estaba leyendo un libro de aquí que yo tengo de los reformadores. La vida de Martín Lutero fue una vida que marcó un antes y un después de la iglesia, de la reforma de la iglesia, ¿no? Entre muchas verdades que él tomó, ¿verdad? Hay una que es importante y debemos recordar allí un poco de la historia. Cuando allá en 1517 él tuvo la oportunidad de poder promover sus 95 tesis, ¿verdad? Cuando fue y la pegó allá en la iglesia y la puso allí en la entrada de la puerta donde hablaba de esas 95 tesis que él tenía. Pero creo que el principio mayor que Martín Lutero pudo aportar tuvo que ver con la salvación solo por gracia. ¿Y por qué Martín Lutero llegó a ese conocimiento? Bueno, primero lo llegó a través del principio que ellos tenían, solo la escritura. Y al estudiar la palabra de Dios y al ver la palabra de Dios, se dio cuenta que la salvación era por gracia. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, o como se lee allí en Romanos capítulo 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo. Y así lo podemos ver en Romanos 6:23, en Romanos 5:8 al 10. O sea, cuando Martín Lutero llegó a esta verdad, dijo, no, esto tiene que cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? Recuérdense en qué momento estaba Martín Lutero. Era el momento en que en la Iglesia Católica, pues bueno, se promovían la venta de indulgencias. Era el momento en que, ok, mira, voy a cometer un pecado o quiero cometer un pecado. Y entonces yo iba y compraba a la iglesia una indulgencia y esa indulgencia entonces me daba a mí la oportunidad para ir y cometer el pecado sin que se me tomara en cuenta en el cielo. Y entonces en base a todo lo que tenía que ver con los sacrificios que el ser humano tenía que hacer para poder alcanzar la salvación, él llega a esta gran verdad. Solo Cristo, solo gracia.
solo Cristo, solo gracia. Y ese, creo que Martín Lutero, ese fue el mayor aporte que le pudo dar a la historia de la iglesia cristiana. El hecho de entender, mis queridos, que somos salvos solo por Cristo Jesús. Somos salvos solamente por gracia. Al leer el Nuevo Testamento, Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios y le asombró el deseo de querer salvar a la humanidad. Él se sintió salvo a través de la escritura, y esa escritura entonces lo llevó a llevar ese evangelio. Ahora, tristemente, este término solo gracia, solo Cristo, también se ha ido tergiversando, porque entonces se llegó a pasar de un extremo al otro. Antes pensaba que solamente la obra, lo que podía comprar, lo que podía hacer es lo que me daba salvación. Y ahora se va al otro extremo. ¿Por qué? Porque ahora pues hay muchas denominaciones y dice, bueno, soy salvo por gracia, una vez salvo, salvo para siempre, no importa lo que yo haga. Y no, tiene que haber un equilibrio, aunque no es el tema de la lección de esta semana, tiene que haber un equilibrio. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Soy salvo por gracia, soy salvo por lo que Cristo Jesús hizo, pero esa fe también, como dice la Biblia, tiene unas obras, y no, esas obras no es obras de salvación, sino es obras de sentirme yo salvo. Entonces, cuando nosotros vemos la lección, creo que el aporte más grande que hizo Martín Lutero entre todas aquellas aportes que hizo, tuvo que ver con el concepto de solo gracia. Eso quitó un velo, quitó una cortina para la gente que vivía en aquella época, y comenzar a poder entender que ellos no tenían que hacer nada para la salvación, porque Cristo Jesús ya lo había hecho, y que solamente iban a ser salvos a través de la gracia. Es claramente, podemos encontrar, Efesios 2:8 es uno de los pasajes que describen con mayor claridad el concepto de la salvación dada a los hombres. Hay tres principios que el pastor mencionó y repaso y menciono para ustedes, amigos, hermanos. Nosotros como iglesia adventista creemos Efesios 2:8 como el principio de la salvación. Sí es. Somos salvos solo por gracia. Alguien en algún momento, y estoy seguro, compañeros pastores, que a ustedes Sí, también les ha dicho, sí ustedes no es. creen que somos salvos por gracia, ustedes creen que Sí. somos salvos por la ley. Y quiero compartir con nuestros oyentes que como iglesia nosotros tenemos la firme convicción de la Escritura que somos salvos solo por gracia. La ley cumple un papel que en algún momento se va a hablar. Y el pastor Federico mencionó tres conceptos que repaso. Uno, la salvación solo por gracia y únicamente por gracia. Dos, Efesios 2:6, 2:8 mejor dicho, que es por medio de la fe. En otras palabras, es por la fe que alcanzamos la salvación. Es por gracia, lo alcanzamos por fe, porque es un don de Dios. Lo que significa es, recibo la salvación por gracia, la alcanzo por la fe y la alcanzo porque es un regalo de Dios. Es un don. La expresión don significa regalo. Yo no hago algo en mérito humano para poder merecerla. Es algo por gracia, la alcanzo por la fe y la alcanzo porque es un regalo que viene de Dios. Pero Solo ahora, Cristo, solo Cristo es pastor, porque solo Cristo salva, y entonces solo a Dios la gloria. Ahí están las cinco. ahí se conectan. Gracias, pastor. Solo Cristo, correcto. Entonces, ahí entendemos el concepto. Ahora, hay un peligro, pastor Daniel, de Sí, entender mal el concepto de solo gracia o la gracia. Y eso es algo correcto. que sería bueno que nosotros pudiéramos hablar sobre. Sí, sí, lamentablemente, mis queridos oyentes, cuando el enemigo ve que por un lado no puede, va a intentar el otro extremo. Y es cierto que somos salvos por la gracia de Dios, y es cierto que la palabra de Dios es la que nos guía. Y por muchos años los reformadores utilizaron el método de interpretación bíblica llamado el método histórico gramatical. Hoy día, la gran mayoría de iglesias cristianas se va por otro método. Ese método, sí, es el método histórico, pero ahora es el método histórico crítico. Entonces, hoy la Biblia es tomada como si fuera cualquier otro libro cultural
cualquier otro libro filosófico, cualquier otro libro histórico, y así se le interpreta. Y dicen que esos fueron opiniones del pasado, gente en su cultura, gente en sus pensamientos, pero que eso hasta ahí llega, que no debemos seguir siendo guiados por la palabra, sino, oigan bien lo que voy a decir ahora, nosotros debemos ser guiados más bien por el Espíritu. Y entonces eso conlleva una cantidad de conceptos erróneos, malas interpretaciones. El pastor Albert dijo una gran realidad que yo quiero retomar. Y hablando de lo que decía el pastor Federico, el encuentro de Martín Lutero con la Biblia fue un momento cumbre. Él estaba caminando en la universidad, entró a la biblioteca y se encontró por primera vez con un ejemplar de la Biblia en latín y comenzó a leerla. Y eso cambió su vida. Y la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que si hacemos lo mismo, guiados por el Espíritu Santo, oiga bien, por ejemplo, Juan 14, 25 y 26 nos dicen que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar toda verdad. El mismo apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 20 y 21, dice que ninguna profecía humana ha llegado a nosotros por interpretación justamente humana, sino que todos los santos hombres de Dios han escrito inspirados por el Espíritu Santo. Y lo más notable que puede sucederle hoy a un ser humano es que el mismo Espíritu Santo que inspiró a quienes escribieron la Biblia, hoy también puede guiarme a mí, guiarte a ti a leer las Sagradas Escrituras. Y entonces, si hacemos eso, no correremos el peligro de caer en el error de un extremo o de otro extremo. Yo creo, hermanos míos, que el problema de la salvación por gracia es que nos puede llevar a un concepto de poner a la gracia como gracia barata. Es decir, nosotros somos salvos y ya, como decía el pastor Federico, y nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia lo que enseña es que una vez que uno conoce a Cristo y se entrega a Cristo, comienza una vida que da frutos. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no vienen los frutos de la carne, ahora vienen los frutos del Espíritu Santo en mi vida. La obediencia, oiga bien, a la ley o a la palabra de Dios es un fruto de mi amor y mi relación con el Señor. Y la pregunta es, ¿creemos nosotros como iglesia los mismos principios o fundamentos que tuvo los protestantes o la iglesia, los reformadores? ¿Creemos en la sola escritura? ¿Creemos en la sola gracia? ¿Creemos en una sola fe? ¿Creemos que solo Cristo salva? Y creemos que solo a Él damos gloria. Muy bien, llegamos al fin de nuestra lección. Maravilloso poder ver cómo, pastores, en el gran conflicto siempre hubo un grupo fieles que estuvieron dispuestos a que la verdad nunca se diluyese, sino que permaneciera. Pastor Federico, palabras finales de la lección de esta semana. Bueno, creo que para mí las palabras finales es, tenemos que hacer la misma obra que aquellos reformadores, el poder llevar la palabra a aquellas personas que lo necesitan. Hicieron todo para que llegara esa palabra a la gente. Hoy, en este mundo tan diluido que tenemos, con tantas actividades, con tantas cosas, inclusive con tantas versiones de la Biblia, nosotros también tenemos que hacer esa obra, llevar la palabra a aquellos que necesitan crecer y basar nuestra vida también en la palabra de Dios. Amén. Pastor Daniel. Bueno, el título de la lección es Fe contra todo pronóstico. Cuando uno habla de pronóstico, lo usa para los juegos deportivos. Va a ganar tal, pronostico esto, profetizo aquello. O los doctores dicen, me reservo el pronóstico porque la cosa está muy mal. Cuando yo me pronostico a mí, mis hermanos, y me veo a mí mismo, digo, qué difícil es que yo me salve. Pero cuando voy a la palabra de Dios y encuentro el amor de Dios y encuentro a Cristo, mi Salvador, digo, wow, qué difícil es perderme. Así que mi invitación es, confiemos en la gracia del Señor, en el don de la salvación, sigamos atentos estudiando la palabra. Muy bien, muchas gracias amigos que nos acompañaron una vez más desde acá, de nuestra sede, desde Nueva Jersey. Les deseamos muchas bendiciones
y esperamos nos sigan acompañando en la siguiente lección, la lección número 6. Que Dios les bendiga.